Pues buenas tardes, vamos a continuar con la lectura, hoy Cris no puede estar, con la lectura del libro de verdades de la Divina Voluntad, como resumen que ha hecho Cris, y vamos a recordar un poquito los pasos anteriores, pero bueno, primero vamos a hacer un poquito de fusión en la Divina Voluntad, en Divina Voluntad, hablar en nuestras épocas, pensar en nuestras mentes, a respirar en nuestro respiro, a ser nuestro latido y, y a poner pues, en nuestros corazones tu amor. Y, y así un poquito de repaso de lo que habíamos ido viendo era el paso del primero era reconocer de los giros, que es pues, reconocer que todo es acto de Dios, ¿no? Un acto de su amor hacia su criatura. Y el segundo paso, así por verlo muy resumido, es identificar los distintos tipos de amor, siempre en lo que está haciendo la divina voluntad, en cada acto, para acompañarla, acompañar ese obrar. Y hoy vamos a ver el paso 3 que es entrar, con su texto, pues estamos en la página 66 en el punto 3 entrar, para apreciar los distintos amores. El Señor nos da pautas para descubrir cómo hacerle esta compañía que tanto anhela. Esto sería lo que le dice Juan a Miguel. Y la lectura. Hija mía, mira el amor exuberante de mi voluntad, siempre estable, siempre obrante, siempre en acto de dar, sin jamás retroceder en lo que estableció hacer cuando el fiat supremo resonó en la creación. Ella tomó el empeño de hacer todas las artes, de desempeñar todos los oficios, de hacer todos los servicios, de tomar cualquier forma para volver feliz al hombre. Es más, hizo más que Madre Eternísima, disponiendo todas las cosas creadas, casi como tantos pechos en los cuales ella se escondía dentro para hacerse mamar por el hombre. Así que se hizo sol para hacerle mamar su luz, se hizo cielo para hacerle mamar el amor vital de la inmutabilidad. Se hizo estrellas para hacerle chupar la variedad de los bienes que contienen sus obras. Se hizo agua, plantas y flores para hacerle mamar el agua de la gracia y quitarle la sed, para hacerle mamar su dulzura y sus castos perfumes. Todas las formas tomó mi voluntad, de ave, de cordero, de paloma, en suma de todo, para ponerse en la boca del hombre y hacerse mamar por él, para darle el bien que cada cosa creada contenía. Sólo una voluntad divina que en un desahogo de su amor creaba todo, podía tomar tantas formas, hacer tantos oficios, ser tan persistente sin jamás cesar de hacer sus actos. No obstante, ¿quién busca penetrar en cada cosa creada para ver quién es aquella que le ofrece su pecho para dar su leche, para amamantar a las criaturas, para recrearlas y para volverlas felices? Casi ninguno. Ella se desentraña continuamente, da su vida en cada cosa creada para dar vida, y no se dignan ni siquiera mirarla para ver quién es aquella que los ama tanto, y es vida de su vida. Por eso el dolor de mi voluntad es grande, por tantas ingratitudes de las criaturas. 20:55. ¿Ves? Hay que buscar penetrar, entrar en cada cosa creada, y esto se hace con la inteligencia, con la mente. Esta actividad es parte de aquel hacer en este reino, o como dice en otro lugar, mi voluntad quiere entregar estos cúmulos de bienes que había establecido dar a las criaturas, y por eso quiere establecer la ley del vivir en mi querer, para poner en vigor entre creador y criatura todos estos bienes suspendidos. Por eso estoy trabajando en ti, con el fin de reordenar tu voluntad con la divina. Así podré dar principio y poner en corriente los tantos bienes que hasta ahora están suspendidos entre creador y criatura. 16:52. ¿Hay leyes en este país? Todo lo que te manifieste sobre mi voluntad, los bienes que hay, cómo la criatura debe entrar en ella,
cómo la paterna bondad quiere abrir otra era de gracia, poniendo en común con la criatura sus bienes que posee en el cielo y restituyéndole la felicidad perdida. 15:35. Sólo la ley del vivir en su querer, en su vida, en su acto único o en su acto completo. Fíjate lo que dice cuando le relata la creación de Adán. Al crearlo, no le di leyes ni instituí sacramentos, sino solo le di al hombre mi voluntad, porque era más que suficiente, estando en el principio de ella, para encontrar todos los medios para llegar a no una santidad baja, sino a la altura de la santidad divina, y así encontrarse en el puerto de su fin. Esto significa que el hombre no debía tener necesidad de otra cosa, sino sólo de mi voluntad, en la cual debía encontrar todo en modo sorprendente, admirable y fácil, para hacerse santo y feliz en el tiempo y en la eternidad. 17:1. Con el don de la divina voluntad se cumple a la perfección esta ley que es mandato. Su fin es que Dios tenga su desahogo de amor y la criatura crezca hasta la altura del hombre nuevo, Jesús. La única obligación, por lo tanto, es vivir en el divino querer. ¿Te parece una ley injusta, imposible? Con todo lo que voy descubriendo, dice Miguel, no. Esta forma de vivir me resulta en verdad sorprendente y fantástica. Vamos con otras lecturas, a modo de ejemplo, sobre esta ley, esta actividad de entrar en los actos divinos que hace Luisa. Después de esto, seguía el fiat divino en la creación, y decía entre mí, quiero entrar en el sol, para vaciarlo del amor que Dios puso en él por amor de las criaturas, y sobre las alas de su luz volverlo a llevar a mi Creador, como correspondencia de mi amor. Quiero vaciar el viento, para llevarle la correspondencia del amor impetuoso, del amor gimiente, dominante, a fin de que impere sobre el corazón divino, para arrebatarle el reino de la divina voluntad sobre la tierra. Quiero vaciar el cielo del amor que contiene, para volver a darle el amor que no termina jamás, que jamás dice basta, para tomarlo por todos lados y llevarle la correspondencia de amarlo por todas partes y en todos. Pero, ¿quién puede decir todos los disparates que decía en cada cosa creada? Sería muy largo, por eso no continúo. Y mientras esto hacía, mi dulce Jesús me ha dicho, hija de mi voluntad, cómo me es agradable el alma que entra en mi querer para encontrar en él todas mis obras, y sobrevolando de una cosa creada a la otra, hace con su pequeña capacidad sus cálculos para encontrar cuánta dosis de amor, de bondad, de potencia, de belleza y otras cosas más he puesto en cada cosa creada. Y como quien está en mi voluntad, y como quien está en mi voluntad, lo que es mío es suyo, lo abraza todo y me lo lleva a mi seno. Lo pone a mi alrededor como correspondencia de su amor, y yo me siento regresar el amor que sacamos al crear toda la creación, la bondad, la potencia, la belleza con que adornamos toda la creación. Y en nuestro énfasis de amor decimos, la hija de nuestra voluntad nos regresa nuestras obras, nuestro amor, nuestra bondad y lo demás, y al mismo tiempo que nos las regresa, las deja en su puesto, y nos sentimos repetir la alegría, la felicidad, como si de nuevo pusiéramos fuera toda la creación. 29-25. Hija mía, apoya tu cabeza sobre mi corazón y repósate, pues estás muy cansada, y después giraremos juntos para hacerte ver mi te amo esparcido por todo lo creado. 16:11. Y sobre todo, este amor vertido en el hombre, en uno mismo. Veamos cómo la Iglesia en su catecismo nos lo dice. Numeral 704 del Catecismo de la Iglesia Católica. En cuanto al hombre, es
con sus propias manos, es decir, el Hijo y el Espíritu Santo, como Dios lo hizo. Y él dibujó sobre la carne moldeada su propia forma, de modo que incluso lo que fuese visible llevase la forma divina. San Irineo. Y a Luisa, sobre la creación del hombre, y citaré muchos pasajes porque son deliciosos: hija amada mía, me es tan querida la criatura y la amo tanto que si la criatura lo comprendiera, le estallaría el corazón de amor. Y esto es tan cierto que al crearla no la hice otra cosa que un pequeño recipiente lleno de partículas de los atributos divinos. De modo que todo mi ser, atributos, virtudes, perfecciones, el alma contiene muchas pequeñas partículas de todo ello, según la capacidad dada por mí, y esto a fin de que pudiera encontrar en ella otros tantos pequeños distintivos correspondientes a mis atributos. De aquí la necesidad de acompañarle en todo mi ser, sola criatura, y así poder deleitarme y juguetear perfectamente con ella. Ahora, este pequeño recipiente lleno de lo divino, cuando el alma se ocupa de las cosas materiales y las hace entrar en ella, echa afuera alguna cosa de lo divino y toma su lugar alguna cosa material. Qué afrenta recibe la divinidad y qué daño el alma. Pero si es por necesidad que se ocupa de las cosas materiales, cuánta atención se requiere para no hacerlas entrar. Tu hija está atenta. De otra manera, si veo en ti alguna cosa que no sea divina, yo no me haré ver más. 6:44. Hija mía, al crear al hombre, le infundí el alma con mi aliento, queriéndole infundir la parte más íntima de nuestro interior, que es nuestra voluntad, la cual le daba junto todas las partículas de nuestra divinidad que el hombre como criatura podía contener, tanto de hacerlo una imagen nuestra. Pero el hombre, pero el hombre ingrato quiso romper con nuestra voluntad, y si bien le quedó el alma, pero la voluntad humana que tomó lugar en vez de la divina, lo ofuscó, lo infectó e hizo inactivas todas las partículas divinas, tanto que lo desordenó todo y lo desfiguró. Ahora, queriendo yo disponerlo de nuevo a recibir esta mi voluntad, es necesario que vuelva de nuevo a darle mi aliento, a fin de que mi aliento le ponga en fuga las tinieblas, las infecciones, y haga de nuevo obrantes las partículas de nuestra divinidad que le dimos al crearlo. Oh, cómo quisiera verlo bello, restablecido como lo creé, y sólo mi voluntad puede obrar este gran prodigio. Por eso quiero infundirte mi aliento, a fin de que recibas este gran bien, que mi voluntad reine en ti y te vuelva a dar todos los bienes, los derechos que di al hombre en su creación. 17:5. Hija mía, ¿por qué temes que no te ame? Ah, si sólo conocieras mi amor en general por todas las criaturas, quedarías sorprendida. Con cuánto amor no creé a la criatura, con cuántos sentidos no la doté. Cada sentido era una comunicación que yo dejé entre yo y ella. El pensamiento era una comunicación entre mi inteligencia y la suya. El ojo era una comunicación entre mi luz y la suya. La palabra era medio de comunicación entre mi fiat y el suyo. El corazón entre mi amor y el suyo. En suma, todo, el respiro, el movimiento, el paso, todo era comunicación entre yo y la criatura. Yo hacía más que un padre que, debiendo hacer salir de viaje a un hijo, no sólo le prepara el alojamiento, los vestidos, el alimento y todo lo que puede hacer feliz a su hijo, sino que da virtud al hijo y le dice: nos separaremos, es verdad, pero yo desde lejos, pero desde lejos tú sentirás mi vida y yo la tuya, tú sentirás mi pensamiento
y yo el tuyo, tú mi respiro, mi latido, y yo los tuyos. Así que estaremos lejos y cerca, separados e inseparables. Tú sentirás mi vida y yo la tuya. Pero esto no lo puede hacer, no lo puede hacer un padre, pero esto que no lo puede hacer un padre terreno por su hijo, porque le es imposible, lo hice yo, Padre Celestial, y mientras hacía salir a la luz a este mi hijo, después de haberle preparado yo mismo la habitación de este mundo, ponía entre él y yo tal unión que yo debía sentir su vida en mí y la criatura la mía. Y este es mi amor en general y por todos. ¿Qué decirte además de mi amor especial que he tenido por ti? Cada sufrimiento que te he enviado ha sido una comunicación de más entre tú y yo, y por lo tanto un adorno de más, con el cual embellecía tu alma. Cada verdad que te manifestaba era una partícula de mis cualidades, con las cuales embellecía y llenaba tu alma. Cada gracia y cada venida mía a ti eran dones que hacía llover sobre ti. No he hecho otra cosa que multiplicar mis comunicaciones casi a cada instante, para plasmar en ti las diversas bellezas mías, mi semejanza, a fin de que tú vivas conmigo en el cielo y yo viva contigo en la tierra. Y después de todo esto dudas de mi amor, más bien te digo, piensa en amarme y yo pensaré siempre más en amarte. 17-18. Estaba haciendo el giro en el fiat divino para seguir todos sus actos y habiendo llegado al Edén, comprendía y admiraba el acto magnánimo de Dios y su amor exuberante y rebosante en la creación del hombre. Y mi siempre amable Jesús, no pudiendo contener sus llamas de amor, me ha dicho: Hija mía, nuestro amor se apasionó tanto en el acto en que creamos al hombre, que no hicimos otra cosa que reflejar sobre él, a fin de que fuese obra digna de nuestras manos creadoras y, conforme nuestros reflejos llovían sobre él, así en el hombre le venía infundida la inteligencia, la vista, el oído, la palabra, el latido, el latido en el corazón, el movimiento a las manos, el paso a los pies. Nuestro ser divino es purísimo espíritu, y por eso no teníamos sentidos. En el conjunto de todo nuestro ser divino somos luz purísima e inaccesible. Esta luz es ojo, es oído, es palabra, es obra, es paso. Esta luz hace todo, mira todo, siente todo, escucha todo, se encuentra por todas partes. Ninguno puede huir del imperio de nuestra luz. Por eso, mientras creamos al hombre, fue tanto nuestro amor que nuestra luz, llevando nuestros reflejos sobre él, lo formaba, y formándolo, le llevaba a los efectos de los reflejos de Dios. Ve entonces, hija mía, con cuánto amor fue creado el hombre, hasta llegar a deshacerse nuestro ser en reflejos sobre él, para comunicarle nuestra imagen y semejanza. ¿Se podía dar amor más grande? No obstante, se sirve de nuestros reflejos para ofendernos, mientras que se debía servir de nuestros reflejos, de estos, nuestros reflejos, para venir a nosotros, y con estos reflejos dados por nosotros decirnos: cuán bello me creó tu amor, y yo, por correspondencia, te amo, te amaré siempre, y quiero vivir en la luz de tu divina voluntad. 28:6. Ahora, después de que creé todo, formé la naturaleza del hombre con mis mismas manos, creadoras, y conforme formaba los huesos, extendía los nervios, formaba el corazón, así concentraba mi amor, y después que lo vestía de carne, formándolo como la más bella estatua que ningún otro artífice podía jamás hacer, lo miré, lo amé tanto que no pudiendo contenerlo, mi amor se derramó, y dándole mi aliento le infundí la vida. Pero no estuvimos contentos. La Trinidad Sacrosanta, dando en excesos de amor,
quiso dotarlo dándole inteligencia, memoria y voluntad, y según su capacidad de criatura, lo enriquecimos con todas las partículas de nuestro ser divino. Toda la divinidad estaba atenta a amar y a verterse en el hombre. Desde el primer instante de su vida sintió toda la fuerza de nuestro amor y desde el fondo de su corazón expresó en- con su voz el amor a su Creador. Oh, cómo nos sentimos felices al oír que nuestra obra, la estatua hecha por nosotros, hablaba, nos amaba y con amor perfecto. Era el reflejo de nuestro amor, que salía de él. Este amor no había sido contaminado por su voluntad, y por eso su amor era perfecto, porque poseía la plenitud de nuestro amor. Hasta entonces, de todas las cosas creadas por nosotros, ninguna cosa nos había dicho que nos amaba. Así que, al oír que el hombre nos amaba, nuestra alegría, nuestro contento fue tan grande que por cumplimiento de nuestra fiesta lo constituimos Rey de todo el universo y como el más bello joyel de nuestras manos creadoras. Cómo era bello el hombre en los primeros tiempos de su creación. Era nuestro reflejo, y estos reflejos le daban tanta belleza que raptaba nuestro amor y lo volvía perfecto en todos sus actos. Perfecta era la gloria que daba a su Creador, perfecta su adoración, su amor, sus obras. Su voz era tan armoniosa que resonaba en toda la creación, porque poseía la armonía divina y de aquel fiat que le había dado la vida. Todo era orden en él, ya que nuestro querer le llevaba el orden de su Creador, lo volvía feliz y lo hacía crecer a nuestra semejanza, según nuestras palabras. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cada acto suyo hecho en la unidad de la luz del fiat supremo era una tinta de belleza divina que adquiría. Cada palabra suya era una nota armoniosa de más que tocaba. Todo era amor en él. En todo nos ensalzaba nuestra gloria, nuestra potencia y sabiduría infinita, y todo, cielo, sol y tierra, le llevaban las alegrías, felicidad y amor de aquel que lo había creado. Si tú pudieras formar una estatua según te gustara más, y después verterte toda tú misma en ella, dándole todos los humores vitales, y con el imperio de tu amor darle la vida, ¿cuánto no la amarías y cuánto no querrías que te amase? ¿Cuál no sería tu celo de amor de que toda estuviese a tu disposición y que ni siquiera un latido tolerarías que no fuera hecho para ti? Ah, tú en tu estatua te mirarías a ti misma y por lo tanto, en cada pequeña cosa no hecha para ti, sentirías un desgarro hecho a ti misma. Tal soy yo. Todo lo que la criatura no hace para mí son tantos desgarros que siento, mucho más que la tierra que la sostiene es mía, el sol que la ilumina y calienta es mío, el agua que bebe, el alimento que toma es mío, todo es mío. Vive a mis expensas, y mientras todo le doy, ella, mi bella estatua, no es para mí. ¿Cuál no será entonces mi dolor, la afrenta y la ofensa que me hace esta estatua? Piénsalo tú, piénsalo tú misma, hija mía. Ahora, tú debes saber que sólo mi voluntad puede devolverme mi estatua bella como yo la hice, porque ella es la conservadora de todas nuestras obras y la portadora de todos nuestros reflejos, de modo que el alma vive de nuestros reflejos, los cuales, si ama, le suministra la perfección del amor, si obra, la perfección de las obras. En suma, todo lo que hace, todo es perfecto en ella, y esta perfección le da tantas tintas de varias bellezas de enamorar al artífice que la formó. He aquí por qué amo tanto que el fiat supremo sea conocido y forme su reino en medio de las generaciones humanas, para establecer el orden entre creador y criatura,
para volver a poner en común nuestros bienes con ella, y sólo nuestra voluntad tiene este poder. Sin ella no puede haber mucho de bien, ni nuestra estatua puede regresarnos bella como salió de nuestras manos creadoras. 20:17. Has de saber, dice Juan, que estamos hechos con este fin, descubrir ese amor con el que nos está amando a cada instante y que lo ha puesto en todo para darnos la oportunidad de acompañarnos, de estar con Él en sus obras y así corresponderle con lo suyo. Todo le sirve para ello, inclusive nuestras circunstancias. De aquí este continuo acompañamiento, esa visión interior continua, atención a su obrar, presencia de amor en todo, por dentro y por fuera. Hija nuestra querida, ánimo, fidelidad y suma atención en seguir lo que la divinidad realiza en ti, porque todo lo que haces no eres tú la que lo haces. Tú no haces más que entregar tu alma como morada a la divinidad. 6:42. Más adelante se vuelve a ampliar este concepto, pero bajo otra idea. Dios va disponiendo todo de manera que el alma le sirva perfectamente a su designio amoroso, que es que la vida divina reciba alimento en el alma de su criatura. Esta vida la crece y madura el propio amor divino. Hija mía, todas las vidas tienen necesidad de alimento. Sin alimento ni se forma ni se crece la persona, y si éste falta, hay peligro que le sea quitada la vida. Ahora, el seguir a mi voluntad, unirse a sus actos, girar y volver a girar en ella, sirve para formar el alimento para alimentar, formar y hacer crecer su vida en tu alma. Ella no sabe alimentarse de otros actos, sino de aquellos que se hacen en su querer, ni se puede formar en la criatura ni crecer si no entra en ella, y con la unión de sus actos forma su parto de luz, para formar su vida de divina voluntad en la criatura. Y por cuantos más actos de divina voluntad forma, tanto más se une con sus actos y vive en ella, tanto más alimento abundante forma para alimentarla y hacerla crecer siempre más rápido en su alma. Por eso, tu girar en ella es vida que forma, es alimento que sirve al desarrollo de la vida a mi divina voluntad en tu alma y sirve para preparar el alimento para alimentar mi voluntad en las otras criaturas. Por eso, sea atenta y no quieras detenerte. 28:7. Soy yo quien llevará la batuta en tu interior para dirigir todo en ti según mi querer. 16:39. Soy yo que si bien escondido los hago en ti y tú sigues a aquel que no ves. 18:3. Por eso, sé atenta. Te recomiendo que me seas fiel y tu Jesús mantendrá la batuta de hacerte vivir siempre en mi querer. Estaré en guardia a fin de que jamás puedas salir de él. 19:2. Mi fiat, que forma la vida de que te amo en ti para mí, se deleita en formar tantos partos nuestros y por eso mantiene la batuta del te amo en ti, anhelando poner siempre la moneda divina de tu te amo en cada cosa creada. 24:9. Mi querer mantendrá la batuta en custodiar celosamente mi belleza, mis verdades, mi potencia, y de hacerme los agradecimientos por mis gracias infinitas. 14:68. Dice Juan, este seguir sus actos entraña la observación de la que se habló anteriormente, observación para extraer este amor, unirse a él o él, y veremos en el siguiente paso qué hacer al unirnos a este bendito amor.
Y como Dios es purísimo amor, el alma entra en Dios solo cuando es un complejo de amor, porque Dios a ninguno recibe en sí, si no es en todo semejante a Él, y encontrándola complejo de amor, la recibe y le participa todas sus dotes. 4:87. Dice Juan: Jesús contiene la vida divina en la destra de Dios. Todos los actos están en Jesús. Entonces, al entrar en Él, o en la divina voluntad, o en el divino querer, ¿qué más vamos a encontrar? Y Jesús: hija mía, todo lo que tú dices es verdad. Yo me encuentro por todas partes, pero es mi potencia, inmensidad y omnividencia lo que me hace encontrar. No es el amor y el obrar de la criatura en mi voluntad lo que me hace encontrar y me identificar. En cambio, cuando el alma entra en mi querer, qué importante es esto de entrar en Dios, su querer, en su voluntad, en Jesús. Es el amor de ella, son sus actos que, llenándose de virtud divina, hacen surgir mi vida, según que sus actos más o menos se extiendan y sean hechos. He aquí por qué mi fiesta al ver que la criatura toma de lo mío y me da mi amor, mi gloria y hasta mi misma vida. Es tanto mi contento que la criatura no le es dado comprenderlo mientras vive en el exilio, pero lo comprenderá en la patria celestial, cuando se vea correspondida con otras tantas vidas divinas por cuantas ha formado en la tierra. 16:55. Entonces, Juan, al entrar en él, por su propia potencia, inmensidad y omnividencia, hace surgir su vida, que es solo y únicamente amor. Amor, ¿tú quieres oír? Todo lo creado te dice amor. Si brillan las estrellas, amor te dicen. Si nace el sol, amor te manda. Si resplandece de toda su luz en su pleno mediodía, dardos de amor te manda el corazón. Si el sol se pone, te dice: Jesús muere por ti de amor. En los truenos y relámpagos, amor te mando, y toques de besos te doy al corazón. Sobre las alas de los vientos es amor que corre. Si murmuran las aguas, te extiendo los brazos. Si se mueven las hojas, te estrecho al corazón. Si perfuma la flor, te recreo de amor. Todo lo creado en el en mudo lenguaje te dice al corazón: solo de ti quiero vida de amor. Amor yo quiero, amor deseo, amor mendigo desde dentro del corazón. Solo estoy contento si me das amor. Mi bien, mi todo, amor insaciable. Si quieres amor, amor dame. Si me quieres feliz, amor me dices. Si me quieres contenta, amor me entregas. Amor me inviste, amor me eleva. Me lleva al trono de mi Creador. El amor me señala la sabiduría increada y me conduce al eterno amor. Y ahí yo hago mi morada. Vida de amor viviré en tu corazón. Te amaré por todos, te amaré con todos, te amaré en todos. Jesús, séllame toda de amor dentro de tu corazón. Ábreme las venas y en vez de sangre, haz correr amor. Quítame el respiro y haz que respire aire de amor. Quémame los huesos y las carnes y téjeme toda de amor. El amor me transforme, el amor me conforme, el amor me enseña a sufrir contigo. El amor me crucifique y me vuelva toda similar a ti. 10:17. ¿Cuántas cuántas especialidades de amor no contiene esta luz? En cada efecto de la luz del sol hay un amor mío distinto, para ahogarlo y alimentarlo. Mis innumerables distinciones de amor, variedades de amor. Ella te pondrá al día de los tantos modos con los cuales te he amado, y me amarás como quiero que tú me ames. 36:24. Dice Juan: te matizo lo siguiente. Una vez que la criatura ha llegado al cuarto grado de amor hacia Dios, se convierte en un todo, o como él dice, en un alma simple,
unificada toda en Dios, a su imagen y semejanza, que es simple. Entonces ya se encuentra en Dios sin hacer ningún esfuerzo y se encuentra haciendo lo que Él hace. Esto de la simplicidad lo explican los filósofos a grandes rasgos, definiendo así: Dios es absolutamente simple, porque no es cuerpo, sino espíritu, y por tanto es su propia esencia. Pero además, porque es espíritu supremo, su esencia se identifica con su propio ser. Es el ser subsistente. Para el alma simple no hay ni llaves ni puertas para entrar en mí, ni yo para entrar en ella, porque por todas las partes puede entrar en mí y yo en ella. Más bien, para decirlo mejor, se encuentra en mí sin entrar, porque por su simplicidad viene a asemejarse a mí, que soy espíritu simplísimo, y que, solo porque soy simplísimo, me encuentro por todas partes, y nada puede huir de mi mano. El alma simple es como la luz del sol. A pesar de cualquier niebla o de que sus rayos pasen por cualquier inmundicia, permanece siempre luz y da luz a todos, pero jamás se cambia. Así, el alma simple, cualquier mortificación o disgusto que pueda recibir, no cesa de ser luz para sí misma y para aquellos que la han mortificado. Y si ve cosas malas, ella no queda manchada, queda siempre luz, ni jamás se cambia, porque la simplicidad es la virtud que más se asemeja al ser divino, y sólo por esta virtud viene a participar de las otras cualidades divinas. Únicamente en el alma simple no hay impedimentos ni obstáculos para que entre a obrar la gracia divina, porque siendo luz una y luz la otra, fácilmente una luz se une, se transforma en otra luz. 7:35. Mi voluntad absorbe todo y hace volverse al alma toda voluntad de Dios, y quiere hacer de ella otro sol. 22:15. Por eso, lo que más te debe importar es vivir siempre en mi voluntad. No pienses nada más, porque si lo haces, siento en ti despedazado mi amor, y si supieras cuánto me cuesta el no ser amado, aun por un momento, porque en aquel momento yo quedo solo, me rompes la felicidad, y en mi delirio de amor voy repitiendo: ¿cómo? Yo la amo siempre y ella no. Por eso sé atenta, que no quiero quedarme jamás solo. 34:29. Aquí termina el paso 3 con estas lecturas maravillosas. Pues yo creo que no sé, podemos pararlo aquí, ¿no? Y ya pasar.